El despido y la declaración de guerra silenciosa. La oficina de Innovatech Solutions era un cubo de cristal y acero donde el futuro se diseñaba en código binario y la ambición flotaba como el aroma del café recién hecho. Pero esa mañana, el aire estaba denso con una expectación malsana. Todos estaban al tanto de la tensión, un hilo invisible y vibrante que se había tensado por meses entre el dueño, Arthur Vance, y su director creativo estrella, Eisen Cole. Arthur Vance, un hombre voluminoso con trajes caros y una mirada permanentemente insatisfecha, había convocado una reunión de equipo obligatoria. No en la sala de juntas, sino en el Open Space, justo donde el zumbido de los teclados era constante y el público era máximo. Eisen Cole, en cambio, era la antítesis de Vance, delgado, con el pelo ligeramente despeinado, vestía jeans y una camiseta de marca bajo una chaqueta deportiva. Su genialidad era su única armadura, y era una armadura pesada. Durante los últimos 5 años, Cole había sido el motor invisible de Innovatech, atrayendo y reteniendo a los clientes más grandes y complejos. Vance se plantó en el centro del espacio, golpeando la palma de su mano con un control remoto. La presentación de la pantalla gigante solo mostraba el logo de la empresa. Su voz, amplificada por el micrófono, resonó con una falsa solemnidad. Gracias a todos por su presencia. Hoy abordamos algo crucial para el futuro de Innovatech, la disciplina y la visión. Hizo una pausa dramática, mirando a Eisen, que estaba de pie en la segunda fila. La tensión era palpable. Los 40 empleados de la oficina miraban alternativamente a Vance, que sonreía con malicia, y a Cole, que mantenía su rostro en una expresión de perfecta, casi aburrida, calma. Hemos notado, continuó Vance, que algunos miembros de este equipo, a pesar de su innegable talento, han desarrollado una visión que se desvía de los objetivos centrales de esta empresa. Confunden su ego con la misión. El ataque ya no era velado. Vance apuntó con el control remoto directamente a Eisen. Eisen Cole. Tu trabajo ha sido valioso, sí. Pero tu reciente negativa a priorizar a los pequeños clientes para enfocarte exclusivamente en tus proyectos favoritos ha generado un desequilibrio inaceptable. Y, francamente, tu actitud es una toxina en el ambiente. El silencio era absoluto. Nadie se atrevía a teclear. Los empleados sentían la injusticia, sabían que los proyectos favoritos de Cole eran los que traían el 80% de los ingresos de la empresa. Vance no le dio oportunidad de responder. Quería el golpe de gracia, rápido y público. Por lo tanto, y frente a todos ustedes, Eisen Cole ya no es el director creativo de Innovatech Solutions. Está despedido, con efecto inmediato. Vance cerró la boca con satisfacción, esperando ver la humillación, la explosión de ira o, al menos, la súplica. Había usado el momento público para hacer una declaración de poder. Nadie, ni siquiera el más brillante, estaba por encima de él. Eisen Cole no hizo ninguna de esas cosas. Mantuvo su perfecta calma. Miró a Vance durante un larguísimo segundo, y en sus ojos no había ni dolor ni sorpresa, solo una frialdad analítica que era mucho más aterradora que cualquier grito. Cole se pasó la mano por el pelo, ajustó su chaqueta y luego, ignorando por completo a Vance, se dirigió a la multitud de empleados. Su voz, tranquila y sin amplificación, logró dominar el silencio. A todos, gracias por el trabajo duro. Fue un placer. Luego se dio la vuelta y se dirigió a su escritorio. Con una parsimonia irritante para Vance, tomó su bolso de mensajero y su taza de café favorita. No se molestó en vaciar cajones o borrar archivos. Todo lo que necesitaba, lo llevaba en su cabeza. Vance estaba hirviendo. Cole, tienes 30 minutos para dejar las instalaciones, bajo supervisión de seguridad. Y entrega tu teléfono de empresa ahora. Eisen Cole salió de la oficina sin voltear. Su partida fue silenciosa, casi un susurro. Vance sintió una oleada de triunfo. Bien, dijo, frotándose las manos ante sus empleados ahora temblorosos. Ahora volvamos al trabajo. El orden ha sido restablecido. Pero cuando Vance revisó su teléfono, había una notificación de correo electrónico. No era un correo. Eran 6. 6 correos que acababan de ser enviados, uno tras otro, a los clientes más importantes de Innovatech, los que garantizaban su existencia. Y el remitente no era Eisen Cole.
Era una dirección de correo cifrada, simple y anónima. Proyectos.futuros@. Vance sintió un escalofrío. La frialdad de Cole, su calma al ser despedido, no había sido rendición. Había sido la ejecución de una estrategia. El jefe lo despidió frente a todos, pero la guerra acababa de comenzar, y Cole ya había lanzado su primer ataque al corazón financiero de la empresa. Vance se dio cuenta de que no había despedido a un empleado, había liberado a un depredador. La deserción y el pánico en la junta. Arthur Vance se quedó inmóvil en el centro del Open Space, el silencio de la oficina era una condena. Los empleados, todavía agrupados, fingían ordenar sus escritorios, pero sus ojos estaban fijos en Vance, esperando la explosión. La mano de Vance temblaba mientras sostenía el control remoto, el triunfo de hacía unos minutos convertido en una arcada fría. 6 correos electrónicos. 6 de los clientes más grandes de Innovatech Solutions. Corrió a su oficina privada, cerrando la puerta de cristal con un golpe seco que resonó en el tenso silencio. Abrió su computadora y revisó los destinatarios y el contenido del correo anónimo. Los destinatarios eran los CEO o jefes de proyecto de Omnicorp, Nexus Global, Aurora Tech y otros 3 gigantes. El contenido era idéntico en todos. Asterisco asunto, cambio de dirección estratégica. Estimado, nombre del cliente. Debido a cambios internos de visión y dirección, el equipo que ha liderado con éxito su proyecto, el equipo Cole, ha tomado la decisión de buscar un entorno que valore su libertad creativa y su enfoque especializado en la innovación disruptiva. Su proyecto es vital y no será abandonado. Le rogamos que ignore cualquier comunicación de Innovatech Solutions que pretenda continuar con la estructura anterior. Los contactos para una transición fluida y la continuidad del proyecto le serán proporcionados en breve, con una propuesta que garantiza la visión original y sin interferencias. Asterisco. No había amenazas, ni nombres, ni siquiera una mención directa a Eisen. Era una nota de cortesía profesional, pero su subtexto era claro: Vance ha arruinado esto, pero nosotros, los que hacemos el trabajo, nos vamos y nos llevamos la pelota. El verdadero pánico golpeó a Vance cuando descolgó el teléfono para llamar al jefe de proyectos de Omnicorp. El tono de ocupado era instantáneo. Marcó a Nexus Global. Línea ocupada. Aurora Tech. Ocupada. Eisen Cole no solo había mandado un aviso, había iniciado una conversación. Mientras Vance jugaba a ser el jefe ante sus empleados, Cole estaba atacando el sistema nervioso central de su empresa. Vance salió disparado de su oficina y se dirigió al escritorio de María, la jefa de desarrollo, una mujer competente y leal a la empresa. María, necesito que llames a la gente de Omnicorp, ahora. Diles que Cole fue despedido por insubordinación y que reasignaremos sus proyectos. Y llama a seguridad. Nadie puede salir de esta oficina sin mi permiso. María, con el rostro serio, miró a su jefe. Señor Vance, no puedo hacer eso. Y, con el debido respeto, ya es demasiado tarde. Vance se giró para mirar alrededor de la oficina. En los 15 minutos que Eisen Cole tardó en dejar el edificio, el corazón de Innovatech se había desangrado. Emily, la brillante diseñadora de UX que había ganado premios con Cole. Javier, el arquitecto de software sin el cual el código de Omnicorp colapsaría. Sara, la estratega de datos, y David, el especialista en marketing digital. En total, 8 personas, el núcleo duro y más competente de la empresa, estaban recogiendo sus pertenencias personales con una calma perturbadora. ¿Qué están haciendo?, gritó Vance, sintiéndose como un padre abandonado. Esto es incumplimiento de contrato. Los demandaré a todos. Son empleados de Innovatech. Emily levantó la vista, sin miedo. No, señor Vance. Somos el equipo Cole. Y nuestra lealtad es al proyecto, no a la toxicidad. Enviamos nuestra carta de renuncia con 2 semanas de antelación el lunes pasado, y luego la enmendamos a efecto inmediato hace 10 minutos. Revise su bandeja de entrada, en la carpeta de spam. La estrategia de Cole era devastadora, había reclutado a su equipo antes del despido, esperando el momento de la humillación pública para activar la deserción total. Sabía que Vance, cegado por el ego, lo buscaría en el spam después de la reunión. Javier, el arquitecto de software,
se acercó a Vance con la formalidad fría de un verdugo. Hemos enviado todos los códigos críticos a un servidor que usted no controla, señor Vance. Pero no se preocupe. Los clientes ya tienen el acceso completo y la garantía de que seremos nosotros quienes les daremos soporte. Les hemos asegurado que el único cambio es el domicilio legal. Vance se tambaleó. No solo Cole se había llevado a los clientes, sino que se había llevado el capital humano que hacía posible el trabajo. Había despedido al cerebro, pero el cerebro había extraído todo el sistema nervioso. Mientras el equipo Cole caminaba hacia la salida, siguiendo la estela silenciosa de su líder, la oficina quedó sumida en un silencio de derrota. Los empleados que se quedaron miraban a Vance con una mezcla de lástima y alivio por no estar en esa línea de fuego. Vance se dejó caer en la silla de María, sintiendo que el edificio de cristal y acero se convertía en un mausoleo. El despido que había planeado como una demostración de fuerza se había transformado en un sacrificio ritual de su propia empresa. Eisen Cole había salido de las instalaciones humillado públicamente. Pero a la luz de los hechos, él era el único que había entrado en la reunión sabiendo exactamente cómo terminaría, y había utilizado el ego de su jefe como la pólvora para incendiar las bases de Innovatech Solutions. Y afuera, en algún café tranquilo, Eisen Cole ya estaba tomando su segunda taza de café, probablemente cerrando acuerdos. La reubicación y el primer cliente confirmado. Eisen Cole no estaba en ningún café. Estaba en un estudio de grabación insonorizado que había alquilado hacía 3 semanas bajo un nombre corporativo falso. Era un espacio funcional, con paredes grises y una única mesa larga, pero tenía una ventaja crucial, la privacidad total y una conexión a Internet de fibra óptica de alta velocidad. Cuando los 8 miembros del equipo Cole llegaron, se encontraron con un catering de alta calidad y un ambiente de trabajo ya montado. No había muebles lujosos, pero sí pizarras blancas llenas de diagramas de flujo y un lema escrito con un rotulador rojo, visión original. Ejecución sin límites. La calma de Eisen era contagiosa. No había celebración, solo una transición metódica. Bienvenidos a Aperture, dijo Eisen, mientras encendía un proyector que mostraba el nombre de su nueva consultora. Nombre temporal, claro. No celebraremos la mudanza, celebraremos el primer contrato. Tenemos media hora antes de nuestra primera videollamada importante. Javier, el arquitecto de software, se acercó a Eisen con una expresión de admiración y ansiedad. Eisen, los correos fueron geniales, pero necesitamos confirmar a alguien. Vance seguramente está inundando a Omnicorp con abogados y mentiras. Lo sé, Javier, respondió Eisen, señalando una silla cómoda frente a una cámara de alta definición. Pero Vance no entendió que nuestro valor no está en la oficina, sino en la confianza directa de los CEOs. Su error fue tratar al cliente como una cuenta, no como un socio. En ese momento, la pantalla se iluminó. La videollamada era de doctora Elena Rojas, la CEO de Nexus Global, una de las empresas de biotecnología más innovadoras, crucialmente, la segunda fuente de ingresos más grande de Innovatech. El rostro de la doctora Rojas estaba serio, pero había una pizca de alivio. Eisen, me alegro de verte. Me entristece, pero no me sorprende, el drama que ha montado Arthur Vance. Ha estado llamándome histérico, hablando de propiedad intelectual robada y sabotaje, punto. Doctora Rojas, dijo Eisen, su tono era tranquilo y profesional, como si el despido de la mañana hubiera sido solo una nota a pie de página. Vance está confundido. La propiedad intelectual siempre fue suya, por contrato. Lo que se ha ido es la ejecución. El equipo Cole está aquí. Queremos saber, ¿quiere que Nexus Global avance con el equipo que desarrolló la visión de su proyecto, o quiere que lo reasignen a personas que ni siquiera conocen el código base? Ella no dudó. Miró el grupo detrás de Eisen, reconociendo a sus principales contactos técnicos. Eisen, el proyecto de Nexus Global no puede parar. El tiempo es crítico. Arthur Vance acaba de desintegrar la confianza que teníamos en Innovatech. Dime qué tengo que hacer para que el equipo Cole, y solo el equipo Cole, termine este trabajo. ¿Cuál es la cuota de Aperture y cómo firmo hoy? El alivio silencioso recorrió la sala. La pregunta no era si Nexus se iría con ellos, sino cuándo.
La cuota de Aperture será un 15% menor que la de Innovatech por los primeros 3 meses, doctora Rojas, respondió Isen, sin vacilar. Y solo tiene que firmar este documento de cesión de servicios que le estoy enviando ahora. Mientras la doctora Rojas revisaba el documento en tiempo real, Isen se dirigió a su equipo. Javier, Sara, quiero que pongan a Nexus Global en línea primero. David, comienza a preparar un paquete de pro bono de un mes para Aurora Tech. Son nuestro tercer cliente más grande y son muy leales a la visión. Demostraremos nuestra capacidad de respuesta inmediata. El acuerdo con Nexus Global se cerró en 20 minutos. La doctora Rojas firmó digitalmente, y el cheque de depósito inicial estaba programado para llegar antes del mediodía siguiente. Isen sonrió, pero era una sonrisa de satisfacción, no de burla. Miró a su equipo, ahora ocupado configurando sus nuevos espacios de trabajo. Señoras y señores, Nexus Global es nuestro. Y con Nexus Global en la mano, Omnicorp y Aurora Tech solo están esperando ver quién muerde primero. El movimiento de Vance fue público, nuestra respuesta debe ser inmediata y profesional. Mientras el equipo se ponía a trabajar en la calma de su nuevo cuartel general, en la oficina de Innovatech Solutions, la histeria de Arthur Vance estaba alcanzando un punto de no retorno. Acababa de recibir el fax de Nexus Global, notificándole formalmente el retiro de todos sus proyectos debido a la pérdida del equipo clave. Vance sabía que ese fax era solo el primero. Se había propuesto humillar a un empleado, y ahora ese empleado se había llevado un tercio de su fortuna en menos de una hora. La jugada de Isen Cole había sido maestra, usar el ego de su jefe para ganar tiempo, asegurar la lealtad de su equipo y presentar a los clientes un hecho consumado, todo antes de que Vance pudiera siquiera llamar a un abogado. El juego de la venganza corporativa había terminado para Vance. Para Isen Cole y su equipo, acababa de comenzar una nueva y prometedora era. El vacío de la venganza y la consolidación. 2 semanas después del despido público, la oficina de Innovatech Solutions era un cementerio corporativo. El open space que antes vibraba con la ambición del equipo Cole estaba ahora extrañamente silencioso, poblado solo por los empleados que se habían quedado, temerosos y con la moral por los suelos. Arthur Vance estaba demacrado. Había perdido 3 clientes más, incluyendo a Omnicorp, que había sido la joya de la corona de la empresa. El último cliente que quedaba de la lista de Isen Cole, Aurora Tech, había enviado su notificación formal de cese de contrato esa mañana, citando la pérdida de la expertise insustituible del equipo. Vance estaba solo en su oficina. La demanda legal que había preparado contra Isen Cole y sus exempleados se había desmoronado antes de ser presentada. La abogada de la empresa fue clara. Cole había esperado a ser despedido sin causa justa y se había asegurado de que todo el trabajo y la propiedad intelectual clave estuvieran debidamente cedidos a los clientes antes de irse. La renuncia grupal, presentada con antelación, era su coartada. Había utilizado la humillación pública de Vance como el catalizador perfecto para la deserción. El teléfono de Vance sonó. Era una llamada de su contable. La noticia fue el golpe de gracia. Arthur, con la pérdida de Aurora Tech, nuestros ingresos han caído un 85%. El flujo de caja es nulo. Y lo peor de todo, los otros clientes pequeños están pidiendo terminar sus contratos, asustados por la publicidad negativa. Me temo que, estamos a punto de la bancarrota técnica. Vance colgó el teléfono. Se acercó al gran ventanal de su oficina, mirando la ciudad que se extendía abajo. La vista que antes simbolizaba su poder, ahora solo le mostraba la inmensidad de su fracaso. Isen Cole no solo se llevó a los mejores clientes, se llevó la empresa, dejando solo la cáscara vacía para su jefe. Mientras Vance se enfrentaba a su ruina, Aperture, el nuevo nombre se había decidido en una votación, simple y directo, ya estaba funcionando a toda máquina en su nuevo y permanente cuartel general, un espacio moderno y discreto en el distrito tecnológico, pagado íntegramente con los depósitos de los nuevos contratos. Isen estaba sentado frente a su equipo, que ahora ya no eran empleados asustados, sino socios fundadores de una consultora en auge. Estaban revisando el flujo de trabajo de su séptimo nuevo cliente. La atmósfera no era de histeria corporativa, sino de foco y eficiencia. Emily, la diseñadora, miró a Isen. Hemos oído los rumores.
Innovatech está cerrando sus puertas el próximo mes. Vance ha liquidado los activos restantes. Hubo un silencio. El final era agridulce. Javier, el arquitecto de software, se sintió obligado a preguntar, Isen, ¿cuál es el plan para celebrar? ¿Champán, quizás? Isen sonrió, su calma característica ahora matizada con una profunda satisfacción. La celebración es esta, hacer el trabajo que sabemos hacer, sin egos tóxicos. La verdadera victoria no fue derribar a Vance, la verdadera victoria fue demostrarles a nuestros clientes que la lealtad es un bien valioso que ellos deben pagar, y que nosotros debemos proteger. Isen se levantó y miró el lema en la pizarra, visión original. Ejecución sin límites. Vance creyó que el valor estaba en el nombre de la empresa o en la propiedad de los escritorios. Se equivocó. El valor estaba aquí, dijo, señalando a su equipo. Él me despidió frente a todos para humillarme. Pero al hacerlo, me liberó de las cláusulas y me dio la licencia moral para llevarme lo que realmente importaba, la confianza de nuestros socios y el talento de ustedes. Hemos ganado la guerra de la visión, concluyó. Esa noche, cuando Isen Cole regresó a casa, abrió su buzón. Había una caja pequeña, sin remitente. Dentro, encontró su vieja taza de café favorita, la que Vance le había gritado que dejara en el escritorio. Estaba envuelta en una nota simple, mecanografiada. Felicidades, Isen. Un despido memorable. No había firma. Probablemente era de Vance, un último intento sutil de molestar o, quizá, un amargo reconocimiento de la derrota. Isen tomó la taza. Era solo cerámica. Pero representaba el momento en que la humillación se transformó en estrategia. El jefe lo despidió frente a todos, esperando un colapso. En su lugar, el acto público de Vance se convirtió en la declaración de intenciones de Isen Cole, una que garantizó que, al salir, se llevaría consigo no solo a los clientes, sino el futuro entero de la empresa. Isen dejó la taza en el mostrador. Estaba vacía, al igual que la empresa que había dejado atrás. Pero su propia taza, ahora, rebosaba de oportunidades. La venganza había terminado. La consolidación del éxito acababa de empezar.